Un poquito brilloso, ¿eh? Vale, bueno, vamos a... Digamos que hay algunas cosas importantes que hay que saber, ¿no? Y yo les digo ahora cuáles son. Hay diferentes tipos de escritos. Sí. Y en cada uno tiene que saber el orden en que van los datos y tal. Más o menos, sí. Lo que pasa es que hay cierto grado de flexibilidad a la hora de situar las cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la fecha, aquí en el manual, sobre todo en la página 3, hay como un esquema, ¿no? Que es lo que te dice dónde se coloca cada cosa. Pero bueno, hay cosas arriba, por ejemplo, que se pueden cambiar de sitio, se pueden poner en el centro o pueden estar en el margen a la izquierda o no. Entonces vamos a ir viendo un poco cada cosa y vamos haciendo el ejercicio práctico. A ver, Carlos está aquí ya, sí. Vamos a ver si me oyen. Vale, bueno, pues entonces el tema 6 tiene varios contenidos en la plataforma. Tenemos el booklet, que es el manual, que es lo que vamos a ver ahora. Una videolección que tranquilamente en casa la pueden ver. Es como un resumen muy pequeñito de la unidad. Después el foro, 2 links que no son obligatorios, sino simplemente son complementarios para explican cosas que hay en el tema, ¿no? Por ejemplo, hay un link a la BBC de cómo escribir una carta de negocios. Entonces hay un ejemplo como si fuera un modelo, pero bueno, también en el manual hay bastantes modelos. Y luego una pequeña aplicación que se llama Sample Invoices in English, que es una herramienta para generar una factura. Cómo se hace una factura, pero en inglés. Entonces, todo este tema son documentos, como documentación escrita en inglés. Cómo se escribe una carta, un fax, un email, cómo se hace una factura, cómo se hace... porque bueno, las cartas son muy parecidas siempre en inglés. Lo único que cada carta se escribe para un motivo diferente. Puedes escribir una carta para hacer una reclamación, o puedes escribir una carta para acompañar tu currículum, o una carta para hacer un pedido, o para responder, para pedir un catálogo a una empresa. O sea que más o menos digamos que lo importante es el esqueleto de la carta, que es lo que aparece en la página 3. Ese es el esqueleto. Luego ya todo lo demás son simplemente diferentes modelos de cartas. Un presupuesto, una carta de pago, pero que estos no se lo tienen que estudiar así ni muchísimo menos, sino simplemente saber pues cómo se dice pedido, cómo se dice factura, todo eso sí, y sobre todo el esquema del tema de la página 3, ¿no? Y la página 4. Digamos los elementos que son como comunes, como si fuera el esqueleto de la carta. Luego lo otro es rellenar el contenido que sea. Aquí está Carlos que está teniendo problemas, pero bueno, para... Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco como digo, esa estructura que es común en las cartas.
Vale, pues entonces vamos a ir viendo el esquema de la 3. Si ven ahí dos partes, a la izquierda tenemos optional parts, y a la derecha essential parts. Con lo cual todo lo de la derecha es obligatorio ponerlo, lo de la izquierda son datos complementarios que se pueden añadir o no. So, for example, if we start looking from the top, on the right, the first thing that we have is the sender's address or printed letterhead. Esto es the sender's address. You have Miltos Electrical Appliances, 411 Cork Drive, and then Essex, the postcode on the country, which is the UK. Okay. So what do you think is this? Is this a private letter or a company letter? It's a company letter. So in which the sender is not it's not a person, but it's a corporation. O sea que el emisor aquí de la carta, el remitente, es una empresa que es Miltos. So we have the sender's address or the printed letterhead. Do you understand what we mean by letterhead? ¿Entiende lo que es letterhead? El encabezado, porque muchas veces en una empresa lo que tienes es el papel ya como con el encabezado ya impreso. Entonces, para no tener que estar escribiendo todo el rato tu dirección y demás, se utiliza el encabezado ya impreso. Pero si escribimos la carta sin nada, hay que escribir la dirección. Okay? So the second thing is the date. The date can be written there or even below. Se puede cambiar y poner la fecha un poco más abajo. So it's not the second thing. No hace falta que sea la segunda cosa, but it's obligatory to have the letter. It's obligatory to have the date in a letter. Why do you think it's important to have the date? Para saber, por ejemplo, que te lo mandan o... For example, and this is especially important when there is some kind of communication, because sometimes we have a letter and then we have a reply, and then we have another reply, a reply to the reply. Si tenemos una carta y a veces te hacen una respuesta y después tú tienes que responder a esa respuesta, con lo cual se crea como una cadena de mensajes que hay que tenerlo fechado para saber, para tener constancia del orden en el que se ha ido comunicando esa información, ¿no? Después tenemos inside address. Por ejemplo, Home Services Inc. 19 Henderson Street, Aylesbury, and then the postcode. So we have the name, the job title. Ven que eso está entre paréntesis, name y job title, que es el nombre y el cargo. Digamos que esto es una carta de empresa a empresa, más o menos, ¿no? Lo primero son los datos de la empresa emisora. Sí, del remitente. ¿Y lo segundo de qué? Claro, lo segundo se llama inside address. Es curioso porque, ¿saben por qué se llama inside address? ¿Sabes cómo dentro, no? Dirección interna o algo así, ¿no? Not exactly, because that's internal. For example, maybe inside a company, you can have an internal telephone system. Okay, so we have, can you put me through to extension number 20? So that extension is the internal system of communication. But this is nothing to do with internal in that sense. It's not internal, but inside. I don't know if you've seen that sometimes business letters or companies have a very special type of envelope, un sobre, with a kind of window, which is transparent. Muchas veces te mandan una carta y tiene como una ventanita. ¿Y para qué sirve esa ventanita? Seguro que lo han visto. So, for example, when you receive a letter from the bank, do the people from the bank have to write or type your name or not? Yes, but they only do it inside the letter, not on the envelope. Muchas veces los sobres corporativos tienen una ventanita, se ve el plástico, entonces eso simplemente es para que tú metes la carta
y ya aparece, de repente aparece la dirección del destinatario, sin tener que estar escribiendo encima del sobre la dirección. Con lo cual, pues ya el sobre está preimpreso, no hay que hacer nada, sino meter la carta dentro del sobre y ya está. Claro, se llama inside address, es como la dirección interna, en el sentido de que cuando tú coges y doblas la carta, esa dirección que está dentro es visible desde fuera. Por eso se llama inside. Pero vamos, que no deja de ser la dirección del destinatario. So we have, at the very beginning, Miltos, which is the sender. El remitente es Miltos. El receptor de la carta, el destinatario, es Home Services Inc. Inc. is an abbreviation which means incorporated. Es una clasificación de la empresa incorporated. Then we have, as an obligatory element, salutation, which is the greeting, el saludo. Dear sir o madam. Luego vamos a ver otros posibles saludos que hay. Then we have the body, the two lines, the two dotted lines, las líneas punteadas es body, o sea, el texto que sea, ¿no? The closing, the signature and the writer's name. El closing, que bueno, aquí viene con el margen pegado a la derecha, pero se podría poner a la izquierda, o sea, estas cosas de la alineación da un poco igual, depende un poco del estilo de cada sitio, de cada empresa que decide, ¿no? Tenemos closing, signature, la firma, y después writer's name. ¿Y qué significa lo que pone ahí, faithful? Yours faithfully, faithfully significa fielmente. Lo que pasa que esto es una traducción literal. En español tú no terminas una carta diciendo tuyo fielmente, sino pones, por ejemplo, atentamente o cordialmente, algo así, ¿no? Luego vamos a ver cómo en la tabla de la página 4, que también es importante, vemos cuál es la lógica interna que tienen el saludo y la despedida. Porque en inglés, si tú pones un saludo, tienes que coger una despedida concreta. No es libre. Y hay como unas normas, las vamos a ver luego. Por ejemplo, pregunta Emilio, cuando te diriges a una empresa en sí y no a un miembro de la empresa, ¿cómo sería? Vale, hemos visto aquí en este ejemplo, tenemos dear sir o madam. En inglés, dear is formal or informal. So you can say, for example, dear Melanie is a friend. But if you say dear Mrs. Smith, is a formal communication, it's a formal letter. O sea que puede ser querido, pero también significa estimado. Aquí tenemos dear sir or madam. Si nosotros quisiéramos referirnos a la empresa en general, usaríamos otro saludo que es dear sirs. Si van a la página 4, ven que el penúltimo caso pone cuando nos dirigimos a una empresa u organización, el saludo es dear sirs en inglés británico. Ahí también aparece el inglés americano, pero bueno, para este módulo está ahí para for your information, ¿ok? For reference. Pero estudiense el inglés británico. Aquí está puesto de los dos para que lo sepan, pero no va a salir en el examen el inglés americano. So, dear says. So we have closing, signature and writer's name. Con lo cual ya hemos acabado con las partes que son obligatorias. Obligatory sections of a letter. Then we move to the other side of the screen.
Me está preguntando Emilio que si en el remitente hay que poner el tipo de empresa que es. Bueno, esto es un poco... La verdad es que es la empresa la que decide un poco si lo pone o no. Mira, fíjense, si se van a la página, en este tema, en la página 9, encontramos abreviaturas que suelen aparecer en este tipo de escritos y de cartas. El segundo apartado dice clasificación de las empresas y tenemos LTD, que significa Limited, Inc. o Incorp, Incorporated, Corp significa Corporation, PLC, Public Limited Company, CO means Company. Son diferentes registros a nivel fiscal de las empresas. Por ejemplo, tenemos sociedad anónima. Cuando montas una empresa puede ser sociedad anónima, sociedad limitada nueva empresa. Pues en Inglaterra y Estados Unidos también hay una serie de cosas, ¿no? LTD. Pero bueno, ya depende de cada empresa si quiere poner el tipo de empresa que es o no. O sea que, como si tú dices, bueno, no sé, Movistar. Bueno, ese es el nombre, digamos, comercial, pero Movistar a lo mejor fiscalmente se llama Telefónica de España, Sociedad Anónima. Sí, puedes poner Movistar o Movistar, a lo mejor Public Limited Claro, Company. algo así. Que ya eso depende de la empresa que quiera añadirlo o no por identificación. So this is just a matter of identification. Es secundario, digamos. Esa información no es relevante. Pues si es relevante, se añade, si no, no. Entonces, después si nos vamos a la parte izquierda, so we have optional parts. In optional parts, the first thing that we have is reference or subject line. Look, this is air conditioning systems. What do you think is that reference or subject line? La profesión de la empresa. Not exactly. It's not the sector. It's not the sector. No. It's like the title of the letter. For example, when you write an email, you need a subject. You write a subject. La verdad es que esto en las cartas es opcional, pero en el email siempre aparece. Cuando tú escribes un email, te aparecen varias cajas. En una caja pone el destinatario. Luego puedes poner copia a otra persona y copia oculta a otra. ¿Y cuál es la otra caja que hay que rellenar siempre? O bueno, se puede dejar en blanco. Si quieres. El asunto. Pues en una carta comercial también se podría poner un asunto. Entonces se pondría ahí, que es como si fuera el tema, el título de la carta. Se puede llamar de esas dos formas. Reference o subject line. Línea de subject significa asunto. Con lo cual, así, viendo la carta, aunque no tengamos ningún contenido aquí, pero leyendo el título, esa referencia, Air Conditioning Systems, pues ya la empresa sabe de qué va la carta. Vale, pues va de los sistemas de refrigeración de aire acondicionado. Después tenemos Enclosures y te dice Cooling Systems Catalog. ¿Qué creen que es eso de Enclosures? Cierre de la carta. No, eso es Closing, que está a la derecha. Mira, Emilio ya lo ha puesto. Archivos adjuntos. Lo que pasa que en una carta. Todo lo que nosotros ahora vemos en el email, estamos muy acostumbrados a verlo en el email, pero todo eso se podría escribir en una carta. Con lo cual, cuando tú mandas, por ejemplo, una carta, tú puedes añadir documentos. Como en una carta escrita no son archivos adjuntos, son como documentos anexos. Entonces tú pones aquí, por ejemplo, ENC, que significa anexos, y dices Cooling System Catalog. Con lo cual a esta carta se le ha anexado
un catálogo de sistemas de refrigeración. Después tenemos Copy Notation, que es CC, que es a quien se le ha enviado copia, como en el email. Es CC, que significa Carbon Copy. Es una abreviatura. Si miras en la página 5, el penúltimo apartado, tenemos CC Carbon Copy. Y después tenemos BCC, que es BCC, que es como copia oculta, que viene del inglés Blind Carbon Copy. No sé si alguna vez han visto, bueno, esto es muy antiguo, ¿no? Pero muchas veces cuando tú rellenas una ficha, a veces tiene como papel de calco por detrás. Como una copia de carbón, de carboncillo. Pues esto antiguamente, cuando tenías que escribir una carta en la máquina de escribir, para no tener que escribir la carta varias veces, se le ponía después detrás como un... Pero se sigue haciendo sí, en algunas cosas, en cosas de banco. claro, como una copia que era de carbón, como un folio negro que era como de carboncillo, y detrás le pones el folio y se va calcando. Hombre, ahora no es negro, ahora no son de color. Uno verde, uno amarillo, uno... La verdad es que no lo he visto. Yo he visto los antiguos, sí. Pues todo eso, claro, todo esto ya ha sido superado por el ordenador y todo eso, ¿no? Pero bueno, se podría encontrar, ¿no? Que tenemos copias. Y luego lo último, tenemos aquí unas iniciales que son writers. No es tan antiguo, no, ya lo sé que no es tan antiguo, Emilio. Tenemos writers initials y después typists initials. Son las iniciales del escritor y las iniciales del typist. ¿Sabes lo que es type? To type antiguamente significaba escribir a máquina. Ahora type significa como teclear, ¿no? Porque es como escribir algo al ordenador, pasar a máquina, pasar al ordenador. Entonces muchas veces, si miran aquí, tenemos 4 letras, KW y luego PA. Fíjense quién firma la carta, es Ken Wood. La K y la W corresponden a las iniciales de Ken Wood, pero después se añaden con una barra PA, que son las iniciales de otra persona, que es la persona que realmente ha escrito la carta, o sea, ha redactado la carta. Eso también se puede escribir así. En una carta comercial se hace así. Se pone en minúsculas. Sí, digamos, el que ha ordenado, el que ha diseñado la carta, a lo mejor imagínate un director de banco y dice hay que escribir a todos nuestros clientes. Y entonces él no se pone a redactar la carta, él manda a alguien que la redacte por él, aunque se manda en su nombre. ¿Cuántas veces, no sé, nosotros hemos recibido cartas que firma alguien, pero no es ni siquiera una firma original, no sé, como un escaneado, o es como que alguien nos escribe por orden de otra persona o en nombre de otra persona. Entonces, esta PA o este PA, como dice Emilio, es como el secretario, la secretaria o quien ha realmente redactado esa carta. Si esto no es el caso, si la persona coincide, pues simplemente se omite esa parte. Por eso está catalogada aquí en la parte izquierda como optional parts. Es un elemento optativo de la carta. Pues bien, ya les digo, todo esto que estamos viendo aparece en las páginas. Todo lo que yo estoy diciendo hablado está escrito aquí, ¿vale? Entonces, fíjense, por ejemplo, en la página 5, el último párrafo, dice, si la carta la redacta otra persona diferente al firmante, es necesario indicar sus iniciales. Las iniciales del firmante van en mayúsculas y seguida de una barra se escriben las iniciales de la persona encargada de redactar la carta, que van en minúsculas. Y aquí tenemos, ¿no? Si firma Robert Clark, pero la carta la redacta el secretario Andrew Benson, pues entonces escribiría así, RC/AB.
Okay. So we go back to page number 4. Vamos a la número 4, que es importante. Esto es como la coherencia entre el saludo, la fórmula de saludo y la fórmula de despedida en inglés. Digamos que se puede... el primer caso es cuando no sabemos a quién va destinada la carta. Pues podemos decir Dear Sir o Dear Madam o To whom it may concern. Este sería estimado señor, si sabemos que es un hombre, Dear Madam, si sabemos que es una mujer. O también a veces se escribe To whom it may concern, que es algo así como, aquí lo ha puesto Emilio, a quien puede interesar, o sea, es como a quien corresponda. A veces se pone una carta a quien corresponda, no sabes. Tú mandas la carta a la empresa y a lo mejor vas buscando trabajo y no sabes si una empresa tiene oficina de recursos humanos o no. Entonces tú la mandas y pones a quien corresponda y ya el que la reciba se encargará de derivarla al departamento correspondiente. El segundo caso es cuando no sabemos si es hombre o mujer. Pues hay que poner las dos. Dear Sir or Madam. Okay, so Dear Sir / Madam con barra o ponemos or. En estos dos casos, la respuesta tiene que ser, la despedida tiene que ser siempre yours faithfully. So, Dear Sir, yours faithfully. Dear Madam, yours faithfully. Dear Sir or Madam, yours faithfully. Otro caso diferente es cuando sí sabemos el apellido, el nombre, o bueno, el apellido. Entonces se pone el título de tratamiento. Mr., Mrs., por ejemplo, Dear Mr. Jameson, o Dear Mrs. Jameson, Dear Dr. Jameson. Abajo tenemos, cuando son varios, pues Dear Messrs. Johnson and Field, o Dear Madame Brown and Smith. This plural is kind of special because it comes from French, okay? So you have, in English, you have Mr., Mrs., Miss, these are all singular. But if you speak in the plural, we use the French titles. Son abreviaturas que vienen del francés, okay? So, Dear Messrs. Johnson and Field, son estimados señores Johnson y Field. ¿Y son solo esos dos? Las abreviaturas en... Son solo esas dos. Aquí da igual que sea señorita, señora. ¿Y si es masculino y femenino? ¿Se puede poner No, you have to say Dear Mr. and Mrs. For example, you can say Dear Mrs. Johnson and Mrs. Field. Or if it's a couple, si es una pareja, por ejemplo, pues dice Dear Mr. and Mrs. Field. Si comparten el apellido, ¿no? ¿En español tú lo dices masculino? Sí. En inglés algunas veces sí. Por ejemplo, cuando te diriges a la empresa dices Dear Sirs, estimados señores, porque es colectivo. Pero aquí en este caso no. Y luego el último de este bloque es cuando nos dirigimos a una persona con un cargo en concreto. Entonces, si tiene algún cargo en concreto, pues ponemos el nombre de esa posición que tiene. Si no, pues lo llamamos doctor o mister o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, Dear Counselor Henderson. O Dear Counselor Mr. Henderson. O sea, es como opcional el Mr. A veces pone el nombre, a veces no. Si puedes poner el cargo, nada más. Bueno, claro, en este caso es verdad, también se podía poner sin cargo, o sea, se pone el cargo pero no se pone el apellido, eso sí es verdad. Dear Governor, o Dear Governor Almanza, Dear Congressman Fox, por ejemplo el último, o los dos últimos, ¿no? Dear Prime Minister, o Dear Mr. President. Este es como el más raro, porque nos dice el nombre, el apellido, pero hay que poner Mr. Cuando siempre hemos dicho que con Mr. hay que poner obligatoriamente el nombre. Uno puede decir Hello Mr. Pero este es solo para el presidente, Dear Mr. President. Pues bien,
Todos estos, digamos que tienen algo en común, que es que hay un apellido. Pues en esos casos hay que poner yours sincerely como fórmula de despedida. El de arriba no. El de arriba se pone faithfully porque no se indica ningún nombre, ningún apellido. Vale. Me está preguntando Carlos, es verdad, que si ha aumentado el material de esta unidad. Y en parte sí, porque lo que pasa es que yo normalmente no somos los profesores los que subimos todo, pero los manuales no. Los manuales lo suben en la coordinación. Entonces, claro, yo vi que cuando subieron el manual, subieron una versión antigua. Entonces yo me apresuré a corregirla y subí la correcta. Por eso a lo mejor, pero como Carlos, que sí se había leído el manual ya de antes, pues ahora este manual es como nuevo. No es nuevo, es simplemente el mismo, pero ampliado. Pero bueno, este es el bueno. Lo otro era una versión antigua que tenía menos cosas, pero este está mejor explicado. Entonces, ¿ven un poco la diferencia? Digamos que hay, cuando no se menciona faithfully, yours faithfully. Cuando sí se menciona el nombre, el apellido, yours sincerely. Okay. Then when we address a company as a corporation in general, so we say dear sirs, como hemos dicho antes, dear sirs en plural. Y como no hemos usado el nombre, ni ningún apellido, ni nada, pues se pone faithfully. O sea, digamos que esta tabla parece mucho, pero no es tanto. Porque simplemente hay como un primer bloque en el que nos dirigimos a alguien sin saber el apellido. Un segundo bloque en el que nos dirigimos a alguien sabiendo el apellido. El tercer bloque cuando nos dirigimos a un colectivo, a una empresa como colectivo. Y el último cuando nos dirigimos a un amigo. En ese caso se usa dear. For example, dear Wendy, dear Patrick, or you can also say hello or hi, because it's an informal example, an informal communication. Y la fórmula de despedida aquí sí es más libre. Tenemos, por ejemplo, regards, best regards, with kind regards, with best wishes, best. You can even say love, amor también, love, ¿no? O sea, que es como saludos, best wishes, son mis mejores deseos. ¿Vale? Pues vamos a parar aquí y pasamos al ejercicio. Y así vamos alternando la teoría con la práctica. Entonces, si vamos a las actividades, tú las tienes ahí impresas y luego los demás pues simplemente están en la plataforma. Tienen class exercises del 9 de diciembre. Bueno, pues abren y hacemos la primera actividad. Dice Carlos que también las tiene impresas. Pues bien. Yo cuando ustedes vienen a clase, bueno, ya hoy es la última clase, pero han visto que yo siempre lo he traído impreso porque me resulta más fácil, es más fácil, cuando es idiomas y todo eso, es más fácil escribirlo a mano, ¿no? Pero bueno, pues les dejo unos minutos para hacer esa pequeña actividad y ahora la corregimos. Es muy fácil, es simplemente como toda la lógica que hemos ido viendo, aplicarla en ella.
Yo lo tengo que ser hijo. ¿El qué? Daughter, hija, hija. Son, S-O-N, es hijo. Y luego, si lo quieres decir así como genérico, que englobe niño, hijo, hija, es child. O dice, por ejemplo, my child es mi hijo o mi hija. Y luego son y daughter. Have you finished? Yes? Carlos, Emilio, have you finished? Okay, so let's look at number 1. So how would you begin a letter to a woman whose name you don't know? Dear Madam, Madam. Bien, Emilio también lo bota aquí. So, dear Madam. And how would you end it? Yours faithfully. Yours faithfully. Por la misma regla que hemos visto antes. Okay. How would you begin a letter to a Miss Grady? Dear. Yo lo puse igual que lo que... Dear Miss Grady. Sí, correcto. Fíjense que aquí en la pregunta, no sé si han visto a lo mejor alguna cosa rara que hayan visto, aparece un error. Que es esto de how would you begin a letter to a Miss Grady. No es que esté mal, eso simplemente cuando tú dices, por ejemplo, en inglés, a un tal, claro, aquí es como imaginario, ¿no? Entonces dices, ¿cómo empezarías una letra, una carta para un tal señor Grady? Pues, Dear Miss Grady. Sí, en este caso sí, cuando acompaña el nombre propio, sí. Es como cuando dices, claro, aquí es como imaginario, pero en otra situación podría ser como un poco despectivo, ¿no? De decir, sí, bueno, ahí hay un tal señor no sé qué que quiere hablar contigo. So there is a Mr. whatever. Okay, and number 4, how would you end it? Yours sincerely. So it's just the opposite. So, dear Madam, faithfully. Dear Mr. Grady, yours sincerely. How would you begin a letter to Mr. Grady's wife? Dear Miss Grady, let me see. Mrs. Grady. Mrs. Pero se pronuncia así. No, se pronuncia Mrs., aunque se escribe MRS. Mrs. Dear Mrs. Grady. And how would you begin a letter to their daughter? But you don't know if she's married or single. MS. MS. Dear Miss Grady. Miss Grady. How would you begin a letter asking for a job application form? You don't know the name of the person responsible. Dear sirs. Dear sirs. I mean, here we can have two possibilities. Podemos decir dear sirs porque estamos hablando con un colectivo, con una empresa como colectivo. Aunque también, no sé lo que han puesto Emilio y Carlos,
Pero también sería posible, por ejemplo, decir Dear Sir or Madam, porque le está escribiendo la carta a alguien, aunque no sabe si la va a recoger una mujer o un hombre. Con lo cual, depende, aquí está abierto esas dos posibilidades, ¿no? Y la última, how would you begin a letter to your colleague Melanie? Dear Melanie. So this is quite easy because it's the friend. Como decía Emilio, también en el número 7 se podría poner to whom it may concern. Pero entonces habría que quitar dear. Como aquí en el ejercicio empieza ya dear, hay que seguir. Pero se podría perfectamente en la otra situación, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al ejercicio 3A. El número 2 lo pueden hacer si quieren como para practicar en casa y luego luego lo corrigen con las soluciones que voy a poner, porque es un poco más largo y para no perder así tanto tiempo. En el examen, por ejemplo, va a haber también algo así, una carta desordenada en la que hay que ordenarla. El examen la semana que viene, recuerden que es aquí escrito, es el único examen que como es final, pues tiene que ser escrito. Pero bueno, va a ser muy parecido al resto de los exámenes, lo que pasa es que se hace en formato papel en vez de hacerlo en el ordenador. Sin embargo, también aprovecho para decir que he vuelto a abrir el cuestionario número 5, porque a Emilio le faltaba hacerlo y me lo pidió, así que yo ya he abierto el número 5 y el número 6. Por si alguien a lo mejor no hizo los dos intentos y lo quiere usar para practicar, pues está bien. Entonces, como ya la semana que viene, el lunes, es el examen y ya digamos que acaba la asignatura. Y después esa semana nosotros tenemos que poner las notas. Y luego pueden venir aquí a recogerlas. Aunque bueno, yo las puedo dar por la plataforma sin ningún problema. Entonces, para el lunes que viene, que es el último día así, que es el examen y tal, ya tienen que estar entregados todos los cuestionarios. ¿Vale? Entonces, el cuestionario número 6, no sé si alguien ya ha entrado a hacerlo o no. Claro, es el último así que puse, que lo abrí el otro día. Vale. Entonces, por ejemplo, en el cuestionario número 6 son 20 preguntas y, por ejemplo, hay una pregunta en la que hay también que ordenar una carta. ¿Vale? O sea que el examen final no va a ser nada tipo sorpresa, o sea que va a ser casi igual que todos los exámenes anteriores, igual que los cuestionarios, con la única diferencia que hay que hacerlo por escrito y ya está. Y entonces pues en vez de escribir aquí en el ordenador o seleccionar una opción, pues habrá que escribirla a mano, pero no se va a diferenciar para nada de lo que hemos estado haciendo. Incluso, por ejemplo, Emilio, que tú haces el segundo parcial también, Emilio lo hace escrito, será también como una especie de cuestionario, pero hay que rellenarlo por escrito. Señalar A, B, C o D. O sea que no se asusten porque... Es todo tipo de test. Todo tipo de test, sí. No hay listening, tampoco hay ningún writing. Sí, bueno, también, sí. De ordenar una carta o de rellenar una carta, pero con una serie de palabras dadas. Si hacen el cuestionario de la unidad 6, verán un poco qué tipo de preguntas se aparecerán en el examen. Porque si ven ese cuestionario, es un poco diferente a los demás, porque hay que... no hay que escribir nada, ¿no? Pero bueno, es como unir columnas unas con otras, o rellenar una carta con opciones dadas aquí. Pero no hay ninguna pregunta que haya que escribir de desarrollo, como pregunta Carlos, nada.
ni ningún writing, ni nada. Entonces, bueno, les dejo unos minutos para que hagan el ejercicio 3A. So you have the first section is there. Ese es el encabezado de la carta, es ese. Ahora simplemente tiene aquí como fragmentos que hay que ponerlos en el orden correcto. Finished. Yes. Carlos, Emilio. Have you finished the activity? Yes. So Emilio has finished. Y Carlos has finished. Okay. Is there any new vocabulary? ¿Lo entendieron el vocabulario? ¿O había alguna cosa? Hay una expresión, una frase que no tengo muy bien, que es la más corta, la segunda que sale después del encabezado. Looking forward to hearing from you. Vale, esa es una... Eso es que olvidé mencionarlo antes. Digamos que si van al manual, en la página 3, donde aparecía el esquema, hemos visto Yours Faithfully, que es un closing, ¿vale? Digamos que hay dos tipos de closing, dos tipos de cierres de la carta. Hay un cierre para el body, para el cuerpo del texto, tiene un cierre, una última frase, y luego hay otro closing, que es la fórmula de despedida, que es como fórmula protocolaria, y ya está. Aquí es que no aparece porque depende de la carta lo que quieras poner, ¿no? Pero looking forward to hearing from you es algo así como decir, espero oír de usted pronto, o sea, espero tener noticias suyas. Eso es como un tipo de... No es una despedida, es como un cierre, es el cierre de la carta, y luego hay otro cierre más que es la despedida, que es cuando dices cordialmente, saludos. ¿Me entienden o no? O sea, sí. Hay como siempre, todas las cartas tienen como un doble cierre. Uno que es más libre, que lo que pide es que contacten contigo lo antes posible, y otro cierre que es lo que dice el protocolo, ¿no? Al final. De todas formas viene en la página 5 del manual viene explicado, ¿no? Que tenemos el cierre de la carta, dice almost closing sentence. Por ejemplo, I look forward to hearing from you. Deseo tener noticias suyas.
Y luego, inmediatamente después, la fórmula de despedida, que será yours sincerely, yours faithfully. Si es informal, pues regards o best wishes o lo que sea, ¿no? Vale. Digamos que este cierre es como más libre, pero muchas veces es algo así. Looking forward to hearing from you. O keep in touch. También se puede decir cuando es coloquial. Keep in touch. Mantente en contacto. Okay. So, very good. So, which is number one? Yeah. So we have the heading, yes. Number 2, the CD player. Okay, so the CD player, that's number 1. The CD player that I bought last November. I spoke to someone at your call center and they told me to write to you. First, I was delivered. To the wrong. Very good. To the wrong address. When I finally got it, the CDs jumped when I tried to play them. I sent the machine back for repair and you kept it for 2 months. I got it back yesterday, but the machine still does not work properly. I'm writing now very good, to ask for a complete refund plus an extra amount to cover the inconvenience that I have experienced. Then, looking forward, and finally, yours faithfully. Esa de yours faithfully tiene que ser sí o sí la última, porque además firma, contiene la firma, con lo cual es la última. La otra es como un avance. Okay. So this was the letter, and then we had the reply. Y luego tenemos la respuesta, porque ¿de qué iba la carta? ¿Lo han entendido o no? ¿Qué tipo de carta era? Una reclamación. Complaint. ¿Vale? Es una complaint. Y en el 3B, en el ejercicio 3B, que lo vamos a saltar para poder ir avanzando un poco, es la respuesta a la reclamación por parte de la empresa de la tienda de electrónica. Por ejemplo, en el examen será algo parecido al 3B. Habrá un ejercicio como el 3B, que hay que rellenar una carta, pero bueno, se te dan ya las palabras. Lo que pasa es que se suele dar como aquí, una más, de las que hacen falta. Vocabulario de la unidad, ¿no? Básicamente. El vocabulario es el que aparece aquí, no va a haber nada así nuevo ni... Y ya les digo, el resto de las... Lo importante, así como para estudiar, es el contenido del esqueleto que hemos visto. O sea, las páginas de la 2, 1, 2, 3, 4 y hasta las 5. Esas son las páginas así fuertes, ¿no? Luego todo lo demás son ejemplos, un ejemplo de email, un ejemplo de un fax, un ejemplo de un pedido. Bueno, eso sí hay que saberlo, hay que saber cómo se dice pedido en inglés, que es order, cómo se dice presupuesto. ¿Saben cómo es presupuesto? Tenemos, por ejemplo, bueno, de todas formas, ahora que veo, fíjense, en el índice, no hace falta ni que lo escriba, en el índice del tema viene, porque el índice viene en inglés. Ven que tenemos en el punto número 2, ¿vale? Business Communication in English. Quotations. ¿Qué son quotations? ¿Les suena alguno? Quotation. Es un presupuesto. ¿Vale? Presupuesto. Después tenemos letters of payment.
son cartas de pago. Orders. Pedidos. Forms. Se parece mucho al español, forms. También a veces es application form. Son formularios. Y después tenemos business documentation. Digamos que lo de arriba, la primera parte, el primer capítulo es correspondence in English. Letters, emails, faxes, abbreviations. Cartas, emails y fax. El segundo son tipos de cartas. O bueno, tipos de fax o como quieran, porque tú puedes mandar un presupuesto ya por email o por fax o en cualquier... el primer capítulo es como el soporte. Puede ser soporte carta, soporte email, soporte fax. El segundo es el tipo de comunicación. Puede ser quotation, presupuesto, letters of payment, cartas, como cartas de pago, en el sentido de una carta de requerimiento de pago. Por ejemplo, por retraso o lo que sea. Orders son pedidos y forms, formularios. Y lo último son documentos más de tipo financiero. Por ejemplo, invoices y receipts. Facturas y recibos. Dealing with financial errors, cómo tratar con errores de pagos y demás. Y luego contracts, cómo se escribe un contrato, tipo, así en inglés, uno sencillito. Con lo cual este vocabulario sí hay que saberlo, ¿vale? Cómo se dice quotation, cómo se dice... Por lo menos son básicos. El del índice es básico. Sí, el vocabulario del índice hay que sabérselo. Además que en el cuestionario, por ejemplo, que aparece en la unidad, te dice, hay una pregunta que es, ¿cómo se dice, cómo nos referimos a un pedido? Por ejemplo, un pedido de una mercancía en inglés. Y te dice command, petition, order, application. Pues nada, hay que elegir una. Pedido es order, pues nada, marcamos order. Entonces ya les digo, el resto es simplemente como para, no para estudiarse, sino para leerlo. Más que nada porque, por ejemplo, cuando hagan el cuestionario de la unidad 6, necesitarán quizá tener el manual delante para ir apoyándose un poco en el manual para responder las preguntas. A mí los cuestionarios cuentan para la nota. Eso te iba a preguntar. Cuentan, pero no son un examen en ese sentido. Yo lo considero como si fuera una actividad, que, bueno, en vez de hacerla aquí en clase, pues se hace cada uno en su casa. Pero por eso a mí no me importa que... No, cuenta la nota que se saque. Cuenta la nota que... Sí. Entonces, si ustedes lo que quieren es, por ejemplo, mejorar, no sé... Ahora mismo no me acuerdo, pero yo puedo, si quieren, y lo iba a hacer, es abrir todos los cuestionarios otra vez. Para que si alguien a lo mejor solo lo hizo una vez, pues intentarlo por segunda vez. No voy a hacer otro, no voy a abrir otro tercer intento, pero... Pero en verdad, una segunda vez que saques un 10 no... Si ya te sale la respuesta. En una segunda vez vas a tener un 10 o poco menos. Hombre, ya sí, pero no me importa... Hombre, esto tiene su cosa, que es que la segunda vez te sale la respuesta desordenada, te sale otro orden diferente de... Sí, no sé si la has hecho alguna vez, dos veces. Ah, vale, pues por eso. Claro, es verdad lo que tú dices, que se puede, ya como te sabes la respuesta, pero es que como a la segunda te sale todo desordenado de nuevo, pues a lo mejor ya casi que no te acuerdas de cuál era la respuesta, ni a lo mejor la primera pregunta, la número 1, ahora te sale la número 7. Entonces realmente no me importa porque yo lo hago más como si fuera una actividad, como si fuera homework, como si fueran tareas de casa, ¿no? Entonces yo lo puntúo siempre en plan positivo, por eso doy la nota más alta. Mira, por ejemplo, dice Emilio que él los hace como si fuera un examen sin mirar el manual para ver cómo va, por ejemplo. Pero yo por eso lo abro, lo pongo dos veces, para que se pueda hacer dos veces. A lo mejor una la hace mirando el libro
mirando el manual, y otra la hace sin mirarlo. Va a decir, bueno, voy a ver cómo me encuentro. Como al final la nota que yo voy a contar es la alta, pues no pasa nada si el intento que tú te planteas como si fuera un examen lo suspendes. ¿Lo entiendes o no? Entonces yo lo que puedo, si quieren, es reabrir todos los cuestionarios, por si alguien a lo mejor, hay muchos que ya lo han hecho 2 veces, con lo cual no podrán hacerlo más. Pero por si a lo mejor tú que lo has hecho solo una, pues quieres volverlo a hacer. Siempre saco las manos, no he hecho ir algo. Sí. Con eso por si acaso, a ver si ahora lo voy a hacer todo. No, pero aunque tú lo hagas mal, se te va a quedar la nota más alta. Porque yo lo tengo puesto así. Yo lo podría poner de la otra forma, de que no, solo vale el primer intento, solo vale el segundo. Pero yo lo tengo activado para que valga el más alto. Y así para que cada uno se lo tome, para que haya mucha flexibilidad. Para que tú te lo quieres tomar como si fuera un examen, pues te lo tomas así sin miedo a bajar notas. O te lo quieres tomar como para aprender y ya está, como quiera cada uno. Entonces yo abriré todos los cuestionarios de nuevo, poniendo como límite el día del examen por la noche, ¿no? Y así, el lunes que viene hacemos el examen, el martes yo ya recopilo todas las notas, las del examen y las de los cuestionarios, y saco la media. Los exámenes valen 20, 20 y 20. Luego todos los cuestionarios valen otro 20%, y o 30, ahora mismo no me acuerdo bien, yo lo tengo aquí en los criterios de evaluación. No, vale, las actividades son 30, porque además había una actividad que me entregaron, aparte de, no sé si se acuerdan, aparte de los cuestionarios yo les había marcado una actividad para entregar del tema 1, que era un reading sobre energía solar en el hierro. Vale, pues por eso también. Entonces, 20, 20, 20, los 3 exámenes. Después, 30 son la actividad que entregaron de reading más los cuestionarios, la nota más alta, y luego la actitud 10. Que bueno, que ahí pues todos han asistido y demás, con lo cual no hay ningún problema. O sea que la media se saca no media aritmética, sino media ponderada de cada cosa. ¿Vale? Muy bien, pues venga, seguimos entonces. Vamos a pasar en las actividades al número 5, al ejercicio número 5. Todo lo demás lo pueden hacer como para practicar de cara al examen, y yo abriré las soluciones. El 3B, el 4. El 4 simplemente es un fax. Un fax es casi como si fuera una carta. Lo que pasa es que tiene algunos apartados concretos. Por ejemplo, si miran el ejercicio número 4, tenemos dates. Date, from, ¿vale? Fax number. En inglés, NO es la abreviatura de number. To, number of pages, including this one. Saben que el fax muchas veces te pone número de páginas, ¿no? Y luego lo último, que es attention, que es, digamos que aquí hay 3 cosas: from, to y attention. Tenemos from Masahiko Kato, to Activa Sao Paulo, attention Clara Ríos. Tenemos como las 2 empresas, o el remitente, el destinatario, pero claro, el destinatario pone Activa, que es el nombre de una empresa. Pues ¿a quién? Vale, la empresa es Activa, pero ¿a la atención de quién? Attention Clara Ríos. ¿Vale? Entonces, bueno, ese lo pueden hacer tranquilamente en casa, que no tiene ninguna dificultad, y se pueden comprobar las respuestas. Pero vamos a ver ahora el número 5. ¿Vale? Entonces el número 5 son
vocabulario que suele aparecer en un formulario. Entonces tenemos, por ejemplo, este primero, NA. Esto lo pueden mirar en la página 9 del manual, ¿no? La 9. Bueno, y también del manual, antes de que para que no se me olvide, es importante la última parte. He dicho antes, hasta la página 5 son cartas. Después, desde la página 5 hasta la 9 son muchos ejemplos de cartas, pero no, incluso más. A partir de la 17 y sobre todo de la 18, eso sí hay que mirárselo con más detenimiento. Vale, o sea que, ya les digo, este manual es un poco largo, es cierto, pero lo importante está al principio, las primeras páginas y las últimas páginas, porque las últimas páginas no son cartas, sino que son cómo se hace una factura en inglés y cómo se hace un recibo. Porque en el examen va a haber una carta y un recibo, no, una factura para rellenar. ¿Vale? Entonces, por eso hay que conocer un poco el vocabulario. Bueno, pues les dejo para hacer la actividad 5 o ya lo han terminado todavía. No. Ah, vale. Es fácil, ¿no? O sea, tenemos a la izquierda tenemos como las palabras que aparecerían en un formulario, que serían NA, que significa not applicable. Por ejemplo, dice no sé, imagínate que tiene, no sé si entiende esto de NA, not applicable, en un formulario. No se aplica. Por ejemplo, imagínate que vas a rellenar una ficha de un niño pequeño y te pone situación laboral, desempleado, no sé qué, no sé cuánto, pues tú puedes poner NA, not applicable. Y bueno, un niño no se aplica esa idea de que está desempleado o que trabaja porque no ha llegado ni a la edad legal para trabajar, ¿no? Entonces, NA es como eso, cuando no se aplica una serie de categorías. Después tenemos forenames, que son nombres. Esto es una cosa un poco formal, pero es como tu nombre de pila o tus posibles nombres antes del apellido. Signature, ¿sabes lo que es, no? Next of kin. This is possible, for example, sometimes you have to fill out an application form, a registration form, and you need to give a name of your family for an emergency situation. A veces cuando rellenas fichas o lo que sea, te piden el nombre de algún pariente cercano o el teléfono de alguien cercano a quien avisar por si hay algún problema o alguna emergencia. Eso es next of kin. Eso es next, próximo, y kin significa pariente. Es como pariente más cercano, ¿vale? Title. Entiende lo que es title. Título, pero ¿en qué sentido? Cuando se dice en inglés title, aquí es el tratamiento. Por ejemplo, si es Mr. o Doctor o Mrs., señor, señora, eso es title. Dependents. Son los familiares que hay a tu cargo.
dependents. Pueden ser, digamos, descendientes, pero pueden ser también ascendientes. Si estás a cargo de tus hijos o tienes... Son como cargas, en el buen sentido, ¿no? Pero es como familia a tu cargo, ¿no? Miembros familiares a tu cargo, esos son dependents. Pueden ser parientes, pueden ser hijos, padres, los abuelos. Marital status, el estado civil. Initials, NI number, número. Y employment status, situación laboral, ¿vale? Bueno, pues lo pueden unir con la derecha, que no es difícil. Bueno, pues yo les voy a ir abriendo los cuestionarios, todos, para que... Ya lo dice, es muy largo el cuestionario 6, ¿eh? 20 minutos, ¿no? El 6 sí es un poco más largo que los otros. Son... Va a ser la hora, pero... Sí, ese es un poco más... Hombre, que se puede empezar y dejarlo... Ah, sí, se puede. Sí, se puede. Le tienes que dar abajo, guardar sin enviar. Y entonces se te guarda todas las respuestas que tú has puesto, pero sin enviar, porque cuando ya le pulses enviar, lo que no has rellenado se puntúa con 0, ¿no? Por eso se puede empezar. Bueno, pues ahora Carlos y Emilio ahora me avisan cuando acabe la actividad. Bueno, terminaron Carlos y Emilio.
para corregir esa parte. Vale. Bueno, ya están abiertos entonces todos los cuestionarios del módulo. Ya les digo que a lo mejor hay algunos que ya lo han hecho varias veces, pero... Por ejemplo, a ver, el número 1. El número 1, por ejemplo, Carlos lo hizo una vez, Alejandro tú lo hiciste 2 y Emilio lo hizo 2 veces. Sí, lo hiciste 2 veces. Sí. Entonces, bueno, no lo pueden hacer una tercera, pero bueno, por ejemplo, a lo mejor Carlos, que lo hizo solo una vez, pues de repente puede probar y hacerlo otra vez. Sí. O sea que ya pueden ir entrando un poco en los cuestionarios. Sobre todo ya les digo, todos, porque forman parte todos de la asignatura, pero enfatizando el 5 y el 6, que son los que van a aparecer en el examen, con lo cual, para practicar más. Vale, pues vamos a... So we have NA means not applicable. Yes. Foreign names. What is foreign names? Your first name. Your first names. Very good. Signature. That's a personal handwritten version of your name. Okay, so we have NA, not applicable. Four names, your first names. Se pone volver al intento, enviar todo y terminar el cuestionario. Véanlo, enviar todo, porque volver al intento es enviar todo. No enviar todo, ¿no? No, pues no, pone cancelar o enviar todo y terminar. Y si le das entonces a volver al intento, se te... Pues no lo sé, la verdad. Terminar intento, bueno. No sale nada para guardar. A ver. Ah, lo pone aquí, pone respuesta guardada. Vale. Entonces salgo de... Pues entonces ya está, sí. Vale. Pues entonces sí se guarda, pero no... La verdad es que la plataforma, bueno, ustedes se acordarán de cómo era el año pasado y cómo es este año. Bueno, es básicamente la misma, pero este año es un poco diferente la interfaz y todo eso. Entonces es verdad que algunos botones los han quitado, los han cambiado y por eso me puedo confundir, pero bueno. So we have four names, your first names. Signature, a personal handwritten version of your name. Next of kin, your nearest or closest relative to contact in an emergency. Very good. Title, that is Mr., Mrs. Okay. Dependents, any family members who rely on you for financial support. Marital status, Say if you are single, married, in a civil partnership. ¿Entiende lo que es civil partnership? Single, soltero, married, casado. Y civil partnership, divorced, divorciado, ¿no? Y civil partnership, ¿qué significa? comprometido. No exactamente. Pero, ¿qué significa partner? My partner. Pareja, ¿no? Pareja, compañero. Vale, pues aquí lo ha puesto Emilio. Es pareja, como pareja civil, pareja de hecho. Unión civil, algo así. Como cuando vives en pareja, sin estar casado. No estás casado, pero tampoco a lo mejor te identificas como que estás soltero, sino que pareja de hecho, sí, pareja de hecho registrada o no registrada, pero bueno. Después tenemos initials. That's the first letter of your forename and surname. NI number, your national insurance number.
And finally, employment status. Are you employed, unemployed, self-employed o carer? Tenemos employed, que es empleado, o sea, trabajador. Unemployed, desempleado. Self-employed, Bueno, autónomo. Eso es como auto, ¿no? También se puede llamar freelance worker. Y lo último es carer, que tiene que ver con to give care, to take care of people, to take care of the family, for example. O sea, carer es, por ejemplo, si tienes dependents, si tienes familiares a tu cargo, pues a veces no puedes trabajar porque tienes que cuidarlos a tus padres, a tus niños. Eso significa carer. O sea, no es que sea ama de casa ni amo de casa, es simplemente que, bueno, no trabajas, pero porque tienes familiares a tu cargo, ¿no? Como carer, como cuidador o algo así, ¿no? Que tienes dependiente. Vale, pues vamos a pasar al número 6. El número 6 es un ejemplo de factura, pero bueno, el ejemplo, eso simplemente porque es una actividad. Pero de cara al examen, se parecerá más al de la página 19 del manual, ¿vale? Entonces tienen que ir viendo un poco las partes de que tiene una factura en la página 19 del manual. Podemos ir viéndola porque en el examen saldrá una carta y también saldrá una factura para completar con una serie de palabras que yo ya daré. Pero por ejemplo aquí tenemos la factura que se dice invoice, eso es fundamental, ¿no? A la izquierda tenemos datos, Waterside Convention Center y luego Mr. George O'Connor. Arriba es Convention Center, centro de convenciones, es una empresa o sí, un establecimiento, y después tenemos Mr. George O'Connor, que es el cliente. A la derecha tenemos invoice. Esto es inglés americano, pero bueno. Entonces tenemos invoice number. ¿Sabes dónde estamos? Vale, sí, es la página 19. Tenemos invoice number. En inglés británico, number, la abreviatura es NO. En inglés americano, la abreviatura de número es la almohadilla. Por eso sale ahí, ¿vale? En el manual aparece una almohadilla, pero simplemente es number, ¿ok? So we have invoice number, el número de factura, y después tenemos invoice date y due date. Hay dos fechas. ¿Qué creen que son esas dos fechas de la factura? como un plazo. Efectivamente. Tenemos invoice date, es la fecha de factura, como ha dicho Emilio, digamos la fecha de emisión de la factura. En este caso, como es inglés americano, está invertido el mes y el día, que es el 18 de octubre de 2012. Y después tenemos due date, que es el 28 de octubre. No es exactamente como dice Emilio, que es fecha de envío, sino es fecha límite de pago. Con lo cual te dan la factura el día 18 y te dan de límite de pago hasta el día 28. ¿En Inglaterra también te pone primero el mes y después el día? No, en Inglaterra no. En Inglaterra normalmente te ponen primero el día y luego el mes. Lo que pasa es que hoy día, como está todo tan influenciado por Estados Unidos, los aparatos electrónicos, las teles, los relojes incluso, pues a veces te puedes encontrar eso, que sea primero el mes y luego el año, primero el mes y luego el día. Pero ese sistema es más bien americano, es mucho más americano que europeo. Se ve aquí solo por influencia de Estados Unidos. Vale, y luego tenemos, pues, abajo tenemos item, que es el artículo, description, unit price, quantity y amount. Por ejemplo, tenemos service, double room for single use, 2 nights. Habitación doble para uso individual, 2 noches. Unit price,
$55. Quantity 2. Amount $110. O sea, $55. ¿Cuántos? 2. O sea, cantidad, porque son 2 noches. Vale, pues el total son 110. Vale, sí, bueno, item es verdad que aquí más que artículo es como concepto. Porque es service of product, servicio, producto. Esto simplemente es un modelo, ¿vale? Luego hay columnas que se pueden quitar y lo pueden adaptar perfectamente. Después hay notes to be paid within 10 days after receipt of this invoice. Aquí te da el plazo para pagarlo y te da el método de pago. Money transfer to account below. Transferencia bancaria a esa cuenta abajo. Y luego lo último tenemos subtotal, tax y total. Subtotal, igual que en español, ¿no? No incluye impuestos. Después tenemos tax y después tenemos total. Y luego aquí aparecen otras dos cantidades. Amount paid y balance due. ¿Entienden lo que es eso? Amount paid y balance due. También se puede decir amount. Amount y balance es lo mismo. O sea que se podría poner balance paid, balance due. O amount paid, amount due. Aquí se han usado dos palabras, pero que se podrían ser la misma. Y aquí Emilio lo ha dicho. Digamos, ¿esta factura, viéndola aquí, está pagada o no? No, porque estás pidiendo Claro. recibo que tiene un plazo para pagar. Primero te está diciendo que hay un plazo. Y el segundo, que es la información que está al final, lo que te dice amount paid y balance due es, digamos, como saldo. Amount significa cantidad y balance significa saldo. Entonces, amount paid es si tú has pagado algo. Y balance due es el saldo pendiente. ¿Vale? Entonces, esta factura está impagada todavía. Porque no has dado ningún. Por ejemplo, si tú a veces. Debería estar al revés, es decir, si está pagada en amount paid. Claro, el total y el balance due 0. O por ejemplo, si tú has dado, imagínate que has dado como un anticipo o has pagado un depósito o una fianza, pues te lo pondría el anticipo en amount paid y lo que te queda de deuda por pagar en balance due. O sea que es igual, aquí por ejemplo, monto pagado y monto pendiente, como ha dicho Emilio. Digamos que igual que en español podemos decir muchas cosas, podemos decir monto pendiente, saldo deudor o como quieran. En inglés se puede poner, digamos que una factura siempre tiene esas partes, pero luego el vocabulario que usemos dentro puede cambiar, puede variar. ¿Vale? Entonces ya les digo, en el examen habrá una pequeña factura como esta, parecida, y habrá que rellenar algunas partes. Pues vamos a ver una factura ahora en un ejercicio. El ejercicio número 6. So we have read these texts and study the hotel bill, and then find 6 more items Mr. King was overcharged for. So here we have a little story. Tenemos como una pequeña historia ahí. Mr. King arrived at the hotel on the afternoon of 10th of September. He stayed 2 nights. He had breakfast both mornings and ate in the restaurant the first night. Eso es lo que hizo, un pequeño relato de lo que hizo Mr. King. Y luego abajo tenemos como un resumen de de la factura, de todos los cargos que le han hecho. La referencia, bueno, eso no es importante. El departamento sí, date y amount. Lo importante son las 3 columnas más bien del centro, ¿no? Department, date y amount. Entonces tienen que leer esa pequeña historia y después cotejar con la factura si hay algún error o no. Pues hay 7 errores. Ya uno está identificado. Tienen que identificar los otros 6.
Bueno, hoy no hemos hecho descanso ni nada, pero bueno, es porque como ahora ya, como ya acabamos en breve, en 10 minutos o por ahí, cuando acabemos este ejercicio. Bueno, ya son las 6, pero bueno, 5 minutos para hacer el ejercicio y ya con eso terminamos. De todas formas, no sé si tienen alguna duda o lo que sea de cara al examen, pero durante lo que queda de semana me pueden escribir al foro o incluso al email si quieren, para más rápido me lo pueden. ¿Ya terminaste? Sí. Sí. ¿Qué significa laundry? Laundry. Laundry, eso, la verdad es que muy, aquí en el hotel sobre todo, ¿no? Pero en Inglaterra y en Estados Unidos, si tú quieres lavar la ropa tienes que irte a la laundry, es la lavandería. Entonces, aquí el laundry es, digamos, un servicio del hotel, ¿no? La lavandería. Pero ya les digo, cuando es... Yo, por ejemplo, cuando vivía en Inglaterra, la primera vez no tenía, que es lo normal, no tenía lavadora, ni tenía secador, ni nada. Tenía que ir a la laundry. Lo que pasa que no es... Hay laundries que están en la calle, como aquí también a veces en Las Palmas, ¿ves? Y otras laundry que forman parte a lo mejor de tu edificio, que es la que normalmente va uno. O sea, no tienes lavadora ni secadora en tu casa, pero el edificio tiene como una zona común con unas cuantas lavadoras de monedas y de secadoras. Y luego en Estados Unidos, igual. Para lavar la ropa no sueles tener lavadora ni nada, sino vas y entonces tienes que ir guardando las monedas chicas. En Estados Unidos las monedas de 25 centavos, porque luego las máquinas no te aceptan nada más que eso. Y en Inglaterra las de 20 peniques. Pero bueno, depende. Yo, por ejemplo, hombre, si alguien a lo mejor tiene una casa familiar y lo que sea, sí se puede comprar una lavadora. Yo, curiosamente, la última vez que viví en Inglaterra, que fue hace 3 años, en el piso donde vivía sí tenía lavadora, pero no tenía secadora, lo cual había que atender. Y allí, la verdad es que en Estados Unidos no es que haga mal tiempo, depende de la zona, pero hay secadoras, lavadora y secadora. En Inglaterra, la verdad es que la secadora muchas veces es fundamental, porque si no, con el mal tiempo que hace es que no se seca la ropa ni nada. Pero yo tenía solo lavadora, así que me tenía que
remediar con la lavadora y secar, aunque tardara. Espera que el tiempo... Y espera, sí, sí. Pero bueno, vale, pues vamos a corregir entonces el... So what's the first mistake is the room charge on the 9th of September. What's the second? Restaurant? No, The restaurant as well, yes, 9. on the 9th of September. Then, what's next? Minibar. Minibar. The minibar on the 10th, that's also a mistake. What else? Laundry. The laundry on the 11th, that's another mistake. Telephone 11. The telephone of the 11th, that's a mistake. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Restaurant 11. The restaurant on the 11th as well. Breakfast. And breakfast on the 10th. Breakfast of the 10th because he arrived at the hotel on the afternoon of the 10th. Llegó por la tarde, con lo cual no se pudo tomar el desayuno por la mañana. Pues nada, son simplemente, era como identificar los 7 errores que son ellos. Vale, pues cortamos aquí, si quieren. Como les digo, el resto de las actividades, claro, está bien, las pueden hacer como para practicar. Lo que pasa es que aquí en clase he preferido hacer un poco lo más representativo. Pero bueno, el resto lo pueden hacer, que yo les abriré la respuesta, lo más probable mañana o algo así para que... O incluso ahora las puedo abrir. Y dime, Carlos, sí. De todas formas, bueno, mañana no vienen el miércoles y el jueves, ¿no? Con Pedro. En caso de que tuvieran una cosa así, una pregunta urgente o lo que sea, se lo dicen a Pedro y él me escribe. Vale. Me estaba preguntando Carlos, como yo he dicho un poco del tema 6, las páginas más importantes. Me pregunta si del tema 5 hay algunas páginas así más importantes que otras. Pero realmente el tema 5, como todo es de la misma temática, no hay nada que digamos se puede separar. Tampoco es tan largo, ¿no? Es prácticamente la mitad del inglés telefónico. Si hacen los ejercicios de los cuestionarios y las actividades que hemos visto en clase, pues en el examen se da algo muy parecido. Pero, de nuevo, o sea, el tema 5 tampoco es para estudiárselo así como de memoria. Es simplemente, pues, leerlo y estar un poco familiarizado con las cosas que dije yo en clase ese día, como lo de this is, that, de que en el teléfono se usa this y that. Cómo se dice pasar la llamada, que es put through o connect. Usar sobre todo el can I speak, hold on. O sea que tampoco hay... No se puede reducir más, la verdad, de lo que está. Pero bueno, el tema 6, sí. Pues nada, lo dejamos aquí y ya les digo, ya les veo la semana que viene. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, pues por el foro, por el email, si quieren me lo pueden preguntar, ¿vale? Y la semana que viene haremos los 2 exámenes. Haremos seguro el de inglés primero. Todo se hará por escrito, incluso el de Pedro, pero bueno, el de inglés será más rápido. Y luego ya hacen el de Pedro. Y la nota del examen se las puedo decir el mismo día incluso. La nota global ya a lo mejor al día siguiente o al otro para que me dé tiempo a hacer la media de todo. Saldrán todas juntas, ¿no? La final, la global. ¿No al día siguiente o no? Sí, más o menos al día siguiente o al otro. Digamos el día final de entrega de notas que se entregarían aquí en la
bueno, creo que son los tutores los que las entregan. A lo mejor Aidil es quien las puede entregar, pero bueno, realmente si no necesitan tener la nota en papel, tanto Pedro como yo la diremos. O sea que sin problema. Pues muy bien. Vale, pues hasta el lunes nos vemos entonces.